Bueno, muchas gracias a ustedes por aceptar también la pertinencia a estos martes de la SAI, donde pues la intención es que conozcamos temas de actualidad, como lo dice usted, y que podamos llevar a efecto pues una gran cantidad de necesidades que tiene el territorio colombiano en lo que compete pues con la parte ambiental. Desde la década de los 90, la comunidad internacional direccionó a través de una serie de tratados la gestión integral del recurso hídrico, el cual se constituye como un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua y la tierra y los recursos relacionados. En 1992, en Río de Janeiro se celebró la Cumbre de la Tierra, precisamente con el ánimo de subsanar esos problemas medioambientales que se estaban presentando en el mundo. En 2012, en Johannesburgo, se celebró la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, también con el ánimo pues, de llevar a cabo las políticas que ya se habían contemplado en Río de Janeiro. En 2003 continúa en proceso de Marrakech, también para llevar a cabo las políticas contempladas en Johannesburgo. Más adelante, en 2010, Colombia ratifica la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible. De esta manera, Colombia ratifica, entonces, ratifica los convenios que fueron establecidos en el proceso de Marrakech. Determinante ambiental es, digamos, una norma de normas de superior jerarquía en Colombia. Se constituye como el conjunto de directrices, orientaciones, conceptos y normas que permiten el adecuado reconocimiento del componente ambiental en los planes de ordenamiento territorial. Estos planes de ordenamiento territorial tienen su mayor manifestación en los municipios. Las determinantes ambientales tienen también por objeto constituirse en elemento estructurante y articulador del territorio. Es por eso que las corporaciones autónomas regionales, que tienen entre sus funciones garantizar su correcta incorporación en los diferentes planes de gestión ambiental del territorio. Esos planes, como el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas, el Plan de Gestión Ambiental Regional y el POT, todo pues en función del quehacer del territorio. Es por eso que las determinantes ambientales van a restringir o condicionar a los municipios para regular los usos del suelo rural de acuerdo al decreto 388 de 1997 y las del suelo urbano de acuerdo al decreto 3600 del 2007. Este último decreto pues subsana una parte del decreto 388 del 97 donde solamente consideró el suelo rural. Adicionalmente, las determinantes ambientales deben ser definidas de acuerdo a temas ambientales o mediante ejes estructurales como cuencas hidrográficas, áreas protegidas y sistemas estratégicos, distritos de conservación de suelo, reserva forestal, amenaza sísmica o volcánica regional y la explotación de recursos naturales como minería e hidrocarburos, pues que es el tema que nos compete en este momento. Al respecto, la minería, que es considerada como eje del desarrollo económico nacional para el gobierno actual, impacta de manera significativa los recursos naturales en el medio ambiente, los ecosistemas y, por supuesto, la biodiversidad que caracteriza al territorio colombiano. Esto se debe al uso indiscriminado de sustancias químicas y explosivos, de manera que se afecta el recurso hídrico geológico en cantidad y calidad, reduciendo la probabilidad de interacción entre los sistemas de aguas superficiales y subterráneas. La problemática ambiental en Colombia vemos que viene cada vez creciendo con problemas de sequía en algunos sectores o de lluvia intensa en otros. Aquí vienen unas imágenes pues muy recientes, 2014-2015,
una zona en el Magdalena, en el departamento de Magdalena, desprovisto totalmente pues de cubierta vegetal. Aquí en la parte inferior tenemos el cauce del río Manzanares, que no está pasando agua pues en ese momento. Eso fue entre 2014 y 2015, a inicios del 2015. La situación más crítica que se presentó en Paz de Ariporo, en el Casanare, donde no son los carrotanques los que están surtiéndose de agua, sino todo lo contrario, los carrotanques surtiendo estos caños para proveer de agua para el consumo de la fauna silvestre. Aquí pues viene una solución de hace muy poco en la ciudad de Santa Marta, donde el gobierno nacional pues decide hacer perforación de pozos para extraer agua subterránea. La otra crisis pues es la de ranchería, que también se ha mencionado mucho, ranchería en el Cesar. Aquí tenemos en rojo la cuenca del río Ranchería. Se sabe de desviaciones que se realizaron al río Ranchería para ser utilizada el agua en las labores mineras. Pues ya conocemos de la problemática ambiental que se está viviendo, del problema de sequía, de la falta de agua potable para el consumo en esta región. Pues estas imágenes las vimos mucho en el 2014, murieron más de 9.000 animales. Lo más extraño del problema es que es una zona cercana al Piedemonte Llanero, una zona que es rica en agua, en recurso hídrico de alta calidad y de alta cantidad. Es un río bien grande. Eso es lo que tratamos, o sea, desde mi punto de vista, yo quiero pues mostrarles que esta problemática tiene mucho que ver con las aguas subterráneas. Lo vamos a ver aquí más adelante. A raíz de la problemática presentada en Paz de Ariporo en el Casanare, entonces la Contraloría General de la República realiza un informe especial, un informe de actuación especial para determinar cuál es la causa del problema, de lo que está ocurriendo pues en ese momento en el Casanare. La situación sabemos que fue a inicio del 2014, todavía sigue la problemática de sequía en el país. Estos dos mapas que están coloreados, el uno con azul más fuerte y el otro en amarillo, tienen exactamente las mismas zonas. La una son las cuencas hidrográficas que se obtuvieron a través de perforaciones que viene realizando desde hace más de 50 años el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pues que en este momento tiene un nombre distinto, ¿cierto? La cuestión es que las mismas regiones hidrogeológicas que están representadas en este mapa, en azul oscuro, llanos orientales, por estos lados queda Yopal, el Magdalena, por aquí está Ranchería, hay mucha agua subterránea, todas las partes que están pintadas en azul. Son las antiguas cuencas y las más recientes también, cuencas hidrográficas del territorio colombiano. Y es ahí precisamente, con el estudio realizado por la Contraloría General de la República, 2014, ese informe lo presentó la Contraloría en agosto del 2014, con información obtenida de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, información histórica al 2007. En este mapa se representan las exploraciones sísmicas 2D y 3D en territorio continental y marino de Colombia. Aquí tenemos los cayos de San Andrés y Providencia, aquí hay exploración, aquí tenemos los llanos orientales, ahí está la exploración, y lo mismo ocurre pues en todas las regiones del país donde existen esas cuencas hidrográficas. En este mapa pues yo trato como de mostrar la relación entre las determinantes ambientales, cómo se aplican ellas al territorio. Se dice que las determinantes ambientales tienen un marco temporal
que son las tendencias y perspectivas del territorio, y tienen un marco espacial que está reflejado en el patrimonio natural. ¿Cuándo aplican esas determinantes? Eso es competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Corporación Autónoma Regional, o del Ministerio de Minas y Energía y, por supuesto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿Qué aplica? Pues unos principios rectores. Aplica la Constitución Política del 91. Aquí vemos de lo que veníamos hablando desde un principio acerca del marco legal, que esto está enmarcado también en los tratados y convenios internacionales que se vienen celebrando desde la década de los 90. Y precisamente los estudios de estas zonas hidrogeológicas, de las interacciones entre las aguas superficiales y subterráneas, viene trabajándose también desde mediados de la década de los 90. Los principios rectores que se aplican como determinantes ambientales, aunque más adelante hacemos un poco más de claridad sobre lo que son las determinantes, es la Constitución Política del 91, que debido a la cantidad de artículos que dedicó la Constitución a la protección del medio ambiente, fue denominada Constitución Ecológica por algunos tratadistas. El decreto 2811 de 1974, que también se aplica como determinante ambiental, es el Código Nacional de los Recursos Naturales y de Protección del Medio Ambiente. La Ley 99 del 93 hace aplicación de, digamos, las intenciones que trae la Constitución Política del 91, en particular los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, que más adelante pues lo relaciono. El decreto 388, que es con la ley que nacen las determinantes ambientales. Esto aplica para la planificación del territorio, para establecer los usos del suelo. Esa planificación y realmente pues las determinantes ambientales van a tener su mayor aplicación y manifestación en los planes de ordenamiento territorial. Como quien dice, los municipios se van a encargar de destinar el territorio a los usos del suelo. El problema viene con la minería y con hidrocarburos, que no es a partir de este decreto, no es a partir de las corporaciones autónomas regionales, sino desde el Ministerio de Minas y Energía, donde se establecen esos controles y se destina el territorio para hacer minería y para trabajar la parte pues de hidrocarburos. Hablando pues específicamente de las explotaciones mineras, se considera que cuando ellas no están contempladas, porque estamos hablando no solamente pues de las explotaciones mineras que se hacen hoy en día, hay que aclararlo, no solamente las multinacionales, sino también esas que vienen durante tantos años de tipo artesanal, ejecutándose en el territorio nacional, donde se utilizan grandes cantidades de cianuro o de mercurio para hacer la explotación, ¿cierto? Entonces se supone que cuando esas explotaciones mineras no han sido contempladas dentro de la planificación del territorio, afectan los macizos rocosos. Nosotros no excavamos en cualquier parte, tenemos que encontrar un sustrato rocoso. Si afectan los macizos rocosos, afectan el medio biótico y abiótico, por medio de la geomorfología, en el recurso hídrico y en la geología. El recurso hídrico transita a través de las zonas hidrogeológicas como las que veíamos en el mapa anterior del IDEAM. Y la geología está comprendida además en las zonas hidrogeológicas. Es más, los límites que nosotros conocemos de las cuencas hidrográficas están determinadas por la geomorfología, ¿cierto? Por la forma del territorio. Mientras que las zonas hidrogeológicas van a estar determinadas por la geología. Entonces hay un problema cuando se destina, por ejemplo, las licencias ambientales, ¿a qué entidad le corresponden? Hablemos, por ejemplo, el caso del túnel de Oriente. En el túnel de Oriente es o Cornare o le corresponde a Corantioquia, ¿cierto? Porque coge parte del territorio de ambos.
Pero entonces el Ministerio de Medio Ambiente destinó a Cornare para que se ocupara de entregar los términos de referencia y para las licencias ambientales correspondientes en caso pues, de que sea viable el proyecto. ¿Qué principios rectores y desde a dónde viene eso? Entonces dice que de acuerdo a la jerarquía y organización del derecho ambiental colombiano, los actos administrativos que se constituyen como determinantes ambientales son las disposiciones constitucionales, entonces está la Constitución Política del 91, las leyes como la Ley 99 del 93, en la Ley 99 del 93, por ejemplo, se determinan las funciones de los entes territoriales, se crea el Sistema Nacional Ambiental, que es el SINA, los decretos con fuerza de ley, los decretos reglamentarios y otros, y las decisiones establecidas por las corporaciones autónomas regionales. Ahí vemos pues como una relación entre cada uno de los organismos y los planes que se establecen alrededor del territorio. Los planes de ordenamiento territorial, los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. Aquí tenemos las corporaciones autónomas regionales, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero ellas dependen a su vez de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Minas y Energía, para el caso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y todas pues enmarcadas en la Constitución Política del 91. La Ley 99-93 creó el SINA en desarrollo de los artículos 79 y 80, como mencionaba ahora. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el organismo rector del SINA, del Sistema Nacional Ambiental. Entonces, al Ministerio le corresponde expedir los términos de referencia para los estudios de impacto ambiental, requisito para la licencia ambiental, de acuerdo al decreto 2041 del 2014, que es el decreto vigente actualmente para licencias ambientales. El decreto 388 del 97 tiene por objeto armonizar y actualizar lo contemplado en la Constitución de 1991. Y el decreto 3600 del 2007, por el cual se reglamentan algunas disposiciones de la Ley 99 del 93, el decreto 388 del 97, relacionadas con las determinantes de ordenamiento del suelo rural. Inicialmente, cuando se establece el decreto 388 de 2007, se destina pues únicamente para el ordenamiento del suelo rural. Ya más adelante, el decreto 3600, entonces hace su actuación para el suelo urbano. Hablemos entonces ahora un poquito de la hidrogeología de los macizos rocosos, pues que de todas maneras como eso encasilla muchos temas. El significado etimológico del término hidrogeología, derivado del griego hidrogeos y logos, indicaría el tratado del agua en la tierra o el agua en el subsuelo. Desde mediados de los 90 se vienen realizando muchos estudios sobre las aguas subterráneas, sobre los acuíferos y especialmente sobre los procesos de recarga y descarga de agua subterránea. ¿De qué manera se dan? Desde los acuíferos hacia los ríos subterráneos, desde los ríos subterráneos hacia los acuíferos o desde ellos hacia los sistemas de agua superficiales. También hay otra área de estudio dedicada a la bioquímica, a los procesos químicos y geoecológicos de la capa de sedimentos. Muchos de los estudios pues concentran su atención en ambos, porque el tránsito del agua entre el macizo rocoso se puede determinar en tiempo y se puede determinar de acuerdo a las características químicas del agua de dónde proviene. En este aspecto, el Estudio Nacional de Agua, un estudio mucho más actualizado que el que les mostré pues anteriormente, que mostraba las zonas hidrogeológicas, es el Estudio Nacional del Agua del IDEAM 2010. Es un mapa de provincias hidrogeológicas. Cada una de las zonas que está coloreada corresponde a una provincia. La verde
que estoy señalando corresponde a la de los llanos orientales. Es una gran cuenca hidrográfica, es una zona hidrogeológica. Son barreras impermeables representadas por altos estructurales y fallas regionales. Pues uno podría suponer que por haber fallas, como estas que están señaladas en rojo, a través de esas fallas se va de pronto a ir el agua y a existir pues cierta relación entre una zona hidrogeológica y las que se encuentran aledañas a ella, pero no ocurre de esa manera. Se ha establecido que esas fallas y los altos estructurales son barreras impermeables que mantienen ahí el depósito de agua, mantienen un gran reservorio de agua para el futuro, o como la llaman en algunas regiones, son las aguas veraniegas. Aquí pues quería compartirles unos estudios, el más reciente, la identificación de flujos regionales en el sistema hidrogeológico del Valle de Aburrá, realizado también en la Universidad de Antioquia. Aquí únicamente estoy señalando lo que se hizo a nivel hidrogeológico, qué fue lo que encontraron en la geología de la zona. Allí se identificaron fallas, rasgos tectónicos definidos por diversas formas, cambios bruscos de pendiente y un intenso fracturamiento de rocas. Eso nos permite a nosotros entonces, ellos apoyaron también en la geoquímica para determinar que en este sistema hidrogeológico del Valle de Aburrá existen flujos locales, flujos regionales y algunos flujos intermedios. Se determinó además que no solamente el agua que corre por la cuenca del Valle de Aburrá es la única que provee nuestro sistema. Se encontró que desde afuera, desde otras cuencas, por ejemplo, la que de donde viene la de Santa Elena, por ejemplo, vierte internamente aguas a Las Palmas y de Las Palmas al Valle de Aburrá. Hay que entrar a considerar con los trabajos que se ejecutan en este momento para la construcción del túnel de Oriente, ¿qué está pasando con esas aguas que transitan internamente por esas cuencas? Resulta que en particular, por ejemplo, en Las Palmas existe una capa bien entre metro o 2 metros más o menos, de cenizas volcánicas. Y se supone que esas cenizas volcánicas mantienen el agua en reserva para épocas de sequía. Esas aguas van pasando gota a gota hacia el macizo rocoso y de ahí se va llevando hacia los acuíferos y pues eso va a permitir las interacciones entre las aguas. Otro estudio que encontré muy interesante, interacciones entre flujo superficial y flujo subterráneo en la región del Biobío de Chile. Ellos tomaron allí 3 casos para determinar qué estaba pasando con las aguas de una de las cuencas, que habiendo en ese momento gran cantidad de agua, gran cantidad de caudal en uno de los ríos, parece ser que el agua se estaba escapando por algún lado. Encontraron que había trasvase de una cuenca a la otra, en uno de los casos. Les dice que los procesos geológicos que formaron el territorio de la región central generaron condiciones para el trasvase de aguas subterráneas. O sea, se decía que está pasando con el agua que de un momento a otro una zona que estaba rica en agua desapareció. Y con estudios geológicos encontraron que esas aguas estaban yendo a nivel subterráneo, se pasaban a la cuenca más cercana. Existe entre todos esos estudios, se han encontrado que hay interacciones no solamente entre los ríos subterráneos, los acuíferos, sino también entre esos acuíferos, los ríos superficiales, las quebradas, los lagos. ¿Cuántos lagos en este momento en Colombia se están secando, se están reduciendo en caudal? Y a lo mejor no está mirando que es que el trasvase es interior, no que el agua solamente por las explotaciones que se hacen, no solamente porque hay mucha agricultura o porque hay mucha ganadería, que ya sabemos que eso también disminuye de manera sustancial los caudales. Y por último, otro estudio que encontré, las evidencias de interacción entre aguas superficiales y subterráneas a través de las zonas hiporreicas mediante el uso de hidroquímica
y el análisis multivariado en el acuífero de este nombre, Coajinicuilapa de Guerrero, México. El acuífero se ubica a la salida de una cuenca hidrográfica donde se han depositado una serie de rellenos aluviales que cubren una fosa tectónica, lo que permite almacenar agua subterránea. O sea, lo que uno encuentra es que existe no solamente la interacción entre esas aguas, sino la interacción también entre la tectónica y la geología. Existe interacción entre el clima, la geología y otros que ahí más adelante los mencionamos. Los macizos rocosos entonces se clasifican de acuerdo a su aptitud para almacenar y transportar agua desde y hacia sistemas de aguas superficiales o subterráneas en acuíferos, acuicludios y acuitardos. Normalmente se mencionan los acuíferos precisamente por la forma en que transmiten el agua de un lado a otro, de los sistemas de aguas subterráneas a las aguas superficiales o entre esos sistemas de aguas subterráneas. En general, los macizos rocosos se ven entonces como una gran red de drenaje con mayor o menor capacidad que permite la conducción de agua. Recargan los acuíferos y estos acuíferos a través de los macizos descargan a otros ríos subterráneos y también se produce por la interacción con otras fuentes, con fuentes superficiales. Es por normal que se formen entonces yacimientos metalíferos en macizos rocosos altamente fracturados y que su explotación incremente las fracturas. El problema con las nuevas fracturas en los macizos rocosos es que desencadenan un desequilibrio en la región. Baja el nivel freático, por eso es muy común que al iniciar las excavaciones para túneles, para minas, excavaciones para vías, las excavaciones que se realizan en las centrales hidroeléctricas también para los túneles, no solamente en las ya señaladas, también en la construcción de urbanizaciones uno encuentra que cuando se peinan los taludes, de un momento a otro salen agua, no se sabe a dónde, no se sabe qué pasó. Ahí están los reservorios de agua, pero como que todavía no habían sido detectados. Entonces hay variación del curso de los ríos subterráneos, cambia el proceso de recarga y descarga de acuíferos, por eso es posible que entonces esas aguas que vemos fluir por los ríos o que tenemos en los pozos subterráneos de un momento a otro se nos fueron. A ver qué es lo que está pasando. Disminuye el volumen de agua en fuentes superficiales. Otro de los impactos que tiene la minería y que es importante pues mencionarlo, es el mayor impacto, es el drenaje ácido que ocurre como resultado de la oxidación natural de minerales de sulfuro contenidos en los residuos de operaciones mineras. El problema con este drenaje ácido es que afecta a los ecosistemas acuáticos, ingresan metales pesados en la cadena alimenticia, inhibe el crecimiento de comunidades vegetales, contamina aguas superficiales y subterráneas, crea problemas de corrosión en las mismas instalaciones de la mina y en los equipos. Y pues en general genera condiciones adversas para la interacción entre las aguas superficiales y subterráneas. Esto digamos que a nivel de estudio de impacto ambiental de la minería, de cualquier obra que se ejecute con cualquier fin, que haya que excavar sobre macizos rocosos, trae como consecuencia el problema de la interacción entre las aguas superficiales y subterráneas. Entonces, aquí, pues tratando como de mostrar un poquitico la interacción del sistema de aguas superficiales y subterráneas, complementando lo que nosotros hacemos normalmente con el ciclo hidrológico superficial, debemos tener en cuenta que en general el agua lluvia, que es considerado inicialmente en épocas pasadas, fue considerado como una pérdida para el ciclo hidrológico, realmente no lo es, porque él infiltra el suelo, infiltra la geología y ellos dos favorecen el flujo subterráneo. A su vez, la geología y la tectónica interactúan para generar el relieve. El relieve junto con el clima determina la cobertura vegetal. Ambos retienen humedad y gracias a eso se da la evapotranspiración que genera nuevamente el clima, que genera las nubes y pues ahí está en constante movimiento, la interacción. Es un sistema dinámico.
El aporte que nos hacen los hidrogeólogos desde mediados de la década de los 90 es precisamente el estudio de esas interacciones, que nosotros anteriormente no le prestábamos mucha atención a lo que ocurría en el subsuelo, y que siempre hemos tenido la idea de que el agua que hay en los acuíferos es agua que se quedó ahí, no sé, esperando qué era, pero no, ella está en constante movimiento, ella está como una reserva para las épocas de verano, se llena y resulta que es que por encima del macizo rocoso tenemos unas capas vegetales que están recibiendo, entre la capa vegetal y el macizo rocoso, están reteniendo la humedad que poco a poco irán soltando a medida que lo vamos requiriendo. Ahí está la sabiduría pues de la naturaleza. Existe entonces un equilibrio entre las formas del relieve, su cobertura vegetal y el clima. Dinamismo, como en el caso de las cadenas montañosas en Colombia, en Ecuador, se habla del caso de Nueva Guinea, y de muy bajo dinamismo, como en el caso del desierto del norte de Chile, que a pesar de que es un desierto, transcurridos las épocas del fenómeno del niño y del fenómeno de la niña, ahí están las semillitas listas para germinar y tienen su época en que florece, que parece que no. Cuando se instala entonces una operación minera de cierta envergadura, se produce una ruptura de ese equilibrio, al adaptar las superficies a las necesidades de la infraestructura requeridas por la minería. Entre las conclusiones, pues hay que decirlo, existe mucho desconocimiento acerca de la interacción entre los sistemas de aguas superficiales y subterráneas. Aquí en Colombia se nota porque se destinan las zonas de reservas naturales de humedales, son destinados para la minería y para ejecutar otro tipo de obras y de proyectos. Nadie va a decir que tenemos que dejar de hacer minería, ni que no podemos seguir construyendo los túneles, porque ya sabemos que nosotros desde épocas prehistóricas, venimos descubriendo cada vez nuevas formas de hacerlo. La jerarquía normativa se ve interrumpida, pues según mi opinión, y el ordenamiento del territorio es limitado por el control que se hace a los proyectos de explotación minera e hidrocarburos desde el Ministerio de Minas y Energía, porque resulta que todo ese control y toda esa normatividad ambiental tan bonita que tenemos desde la Constitución del 91 se frenó porque a la hora de destinar el territorio a unos usos muy específicos, el gobierno nacional dice, eso ya se destinó para esto y esto se hace. Ahí, según lo que hemos leído últimamente, hay muchos proyectos mineros que han sido frenados precisamente porque la Constitución del 91 trajo tales normas y se reforzó de tal manera con la Ley 99-93, con la Ley 388 del 97 y las que vinieron más adelante, que no ha habido manera. Miren, por ejemplo, el Código de Minas del 2010, cómo se cayó por falta de consulta previa. ¿Quién cree que por no haber consultado a las comunidades étnicas, a las comunidades indígenas, eso se iba a quedar sin piso? Entonces, en este momento es vigente el Código de Minas, la Ley 685 del 2001. La identificación de puntos de agua debe ser un asunto exclusivo de la Agencia Nacional Ambiental. Pues dado que uno tiene un tiempo muy limitado, yo no les hablé mucho de los términos de referencia, pero la situación es que cuando alguien está interesado en ejecutar un proyecto, una obra o actividad aquí en Colombia, lo que debe hacer es solicitar los términos de referencia o al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, directamente con la ANLA o con las corporaciones autónomas regionales según la competencia, según la dimensión del proyecto. Y entre los requisitos para los estudios de impacto ambiental es que el mismo ejecutor del proyecto sea quien identifique los puntos de agua y que los pase a un formulario único nacional
donde consigne la información. ¿Qué caudales hay? No lo hace el gobierno, eso lo hace el dueño del proyecto. Entonces, eso es muy contradictorio, porque a la hora de hacer el control posterior, hacer un monitoreo a la obra, no tenemos con qué compararlo. Pues sí, con lo que el dueño del proyecto presentó. Entonces, a eso se quedó sin piso. Yo digo que si es necesario que sea el mismo gobierno, que sea la Agencia Nacional Ambiental, quien determine esos puntos de agua, donde están los manantiales. Señora, lo dejamos para enseguida, que ya estoy terminando. Ven. El control y el monitoreo no refleja la realidad frente a las afectaciones producidas al ambiente. Las corporaciones autónomas regionales deben identificar las determinantes ambientales, incorporarlas en su plan de acción y asegurarse de que los municipios las incorporen en sus planes de ordenamiento territorial. Eso está contemplado entre las funciones de las corporaciones. El problema es que si uno va y revisa, se supone que mucha de la información hoy en día está puesta en Internet, y entonces uno va y revisa en Internet qué dice cada una de las corporaciones, y muchas de las corporaciones autónomas regionales no tienen nada concebido respecto a la protección de los macizos rocosos. Hablemos en particular de eso, porque de todas maneras sí se habla de la protección de humedales, se habla de la protección de los bosques, pero se nos está olvidando lo que está ocurriendo en el subsuelo. Los macizos rocosos, su fuerte dependencia con áreas protegidas como los humedales, el riesgo que presenta la amenaza sísmica por su relación directa con la tectónica y su sistema compuesto de fracturas requieren de ser clasificados entre los temas de interés ambiental. Sí, porque ya han sido definidas dentro de las determinantes ambientales unos temas de interés, y es ahí donde uno espera que sea tenido en cuenta el macizo rocoso para su protección. Ahora sí. Y ya por aquí una compañerita tiene una preguntita. Muchas gracias.